Hola, bienvenidos, es un gusto saludarles. Este es un video más del curso Evaluación y Formulación Financiera de Proyectos de la Universidad Nacional. Mi nombre es Rita Lorena Cortés Chavarría y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el estudio económico y financiero. Vamos a ver cómo se calculan algunos indicadores como es el TIR, el BAN y el índice de deseabilidad. Espero que sean útiles para ustedes. Muchas gracias. En este video vamos a visualizar o vamos a cubrir algunos conceptos que hemos visto en el estudio financiero, pero lo vamos a ejemplificar con un ejercicio. Entonces, básicamente lo que vamos a cubrir mediante el ejercicio es la vida útil, el cálculo de, la vida útil es un dato que nos dan para analizar el proyecto. La tasa de descuento también es un dato que nos lo dan. Vamos a aplicar tanto el concepto de vida útil como de tasa de descuento en el cálculo de un flujo de caja, y con ese flujo de caja vamos a construir el BAN, vamos a calcular la tasa interna de retorno, que es el TIR, y vamos a analizar los resultados de otro indicador financiero, que es el índice de deseabilidad. Entonces, primero, ya estos son conceptos que hemos visto en el curso. Sin embargo, los voy a retomar como un preámbulo para el ejercicio. Recordemos que el objetivo del estudio económico es ordenar y sistematizar, ¿verdad?, la información con un carácter monetario que ya hemos obtenido en los informes o en los estudios anteriores, como es el estudio de mercado y el estudio técnico. Lo que vamos a hacer es tomar toda esa información que nos generaron esos estudios y vamos a generar unos cuadros que nos va a permitir analizar esta información para evaluar desde una perspectiva económica los resultados y poder tomar decisiones de si se continúa en la fase de inversión o de ejecución del proyecto o no. O bien, algo muy importante, que los inversionistas no solamente tienen una opción, sino el dinero lo puedo invertir en uno u otro proyecto, y este estudio financiero les va a permitir decidir, ¿verdad?, con una base económica sobre un proyecto u otro. Entonces, les decía que estamos hablando del valor actual neto. Ya vimos que el conocido como el BAN es otro indicador financiero, ¿verdad?, que lo que analiza es la diferencia entre los ingresos y egresos que se están proyectando en el tiempo, pero traídos a un valor presente, es decir, a un mismo momento de tiempo, siempre expresados en una moneda actual. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el BAN? Bueno, sirve para determinar la viabilidad financiera de un proyecto. Es decir, el BAN me va a decir cuánto dinero, después de calcular la diferencia entre los ingresos y egresos y traérmelos a un valor presente y restarle la inversión inicial, me va a decir cuánto dinero me va a dejar el proyecto. Entonces, por esa razón se dice, ¿verdad?, que si el BAN es mayor que 0, significa que es aceptable. ¿Por qué? Porque desarrollé todo mi proyecto, gané una tasa de descuento, que ahorita vamos a este concepto que ya también vimos, ¿verdad? Gané a una tasa de descuento y aún así, bueno, no tuve pérdidas, se me dio 0, pero podría ser también que me dé un valor, es decir, una cierta cantidad, una suma de dinero, que además, ¿verdad?, es otro plus, porque no solo desarrollé el proyecto y recuperé o obtuve una tasa de rentabilidad al inversionista, sino que también me quedó un dinero, ¿verdad? Entonces, ese es el BAN, como es el análisis de los flujos durante la vida útil del proyecto, ¿verdad?, traídos a un valor actual, ¿sí? Entonces, tengo que analizar estos flujos y traérmelos a un valor presente, que eso es lo que me desarrolla la fórmula. Entonces, les hablé del BAN, les hablé muy rápidamente de la tasa de descuento, ¿verdad?, que es la tasa que espera obtener, o la tasa de rentabilidad que espera tener como mínimo el inversionista, ¿verdad? Y les hablé también de la vida útil del proyecto. Entonces, cuando hablamos de la vida útil del proyecto, estamos hablando de un valor de N, ¿verdad?, en donde N es cada periodo, ¿verdad?, y el K
es la tasa de descuento. Entonces, como pueden ver, para calcular el BAN hay una fórmula, ¿verdad? Que es la sumatoria, ¿verdad? De todos los flujos que van desde el periodo 1 hasta el último periodo de la vida útil, que es N, ¿verdad? Del proyecto, y a todos esos flujos le voy a restar mi inversión inicial, que ya también vimos que en todo proyecto se tiene una inversión inicial que podría estar compuesta, por ejemplo, por los costos que invertí en los planos, en los estudios, incluso en las primeras compras o la inversión en el edificio, etcétera. Entonces, eso va a ser mis desembolsos iniciales o lo que llamamos como inversión inicial. Entonces, en este ejemplo, que ya está acá, tenemos 3 proyectos, ¿verdad? Esos 3 proyectos dijimos que el K, ¿verdad? Que era la tasa de descuento, ¿verdad? O la tasa esperada por el inversionista. Los inversionistas fijaron un K en un 15%, ¿verdad? Y aquí lo que me está mostrando es la inversión inicial, que para los 3 proyectos pareciera en este ejercicio que es el mismo monto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos distinto son los valores en el flujo de caja, ¿verdad? Y lo estamos analizando para un periodo, ¿verdad? O una vida útil de 4 años. Entonces, de una forma rápida, que está en este resumen, luego vamos a ir más a nivel de detalle, ¿verdad? Vemos que el flujo en el año 1 para el proyecto A es de 2.000 colones. ¿Qué significa este flujo? Bueno, que los ingresos menos los egresos, en este caso, el resultado fueron $2.000 o 2.000 colones, ¿sí? El flujo descontado es que me traje a valor presente ese flujo que está dado para el año 1, ¿verdad? Entonces, por eso se llama flujo descontado. Los 3.000 colones que están para el periodo 2 me los traje a valor presente por medio de la fórmula que vimos en la página anterior, me los traje y el flujo descontado es 2.268, ¿verdad? Como vimos, el concepto del BAN es la suma de todos los flujos descontados a una misma moneda actual o un mismo valor actual, ¿verdad? Y eso me da, esta sumatoria me da 9.496, que al restarle, ¿verdad? La inversión inicial, ¿sí? Me da menos 503.61, ¿sí? Eso que hicimos acá para el proyecto A es la misma metodología que hacemos para el proyecto B y que hacemos para el proyecto C, y de ahí es donde salen esos valores que hasta aquí no hemos visto el cálculo, la fórmula, la aplicación de la fórmula, que es lo que vamos a ir a ver en el otro ejercicio, en el otro detalle. Antes de pasar a ver la tasa interna de retorno, que es el TIR, ¿verdad? Voy a mostrarles mejor cómo se calcularon cada uno de estos flujos. Entonces, para ello, voy a pasarme a una hoja Excel, ¿verdad? Que esos mismos valores, no sé si ahí tal vez son más visibles, ¿verdad? Tenemos esos mismos valores, nótese que aquí tenemos los 1.739.13, pero vamos a ir a ver de dónde salen, cómo se calculan. Entonces tenemos una serie de parámetros, ¿verdad? Que ya conversamos, que es el 15% de K, ¿sí? El valor de la inversión inicial, que es 10.000 colones o 10.000 dólares, como quieran verlo, y el N, que es la vida útil o la cantidad de periodos que vamos a analizar para estos proyectos. Entonces, voy a construir aquí un flujo de caja. Hay diferentes formas de construirlo, ¿sí? Esta es una de las más utilizadas, que se colocan los años, ¿verdad? En las diferentes columnas, y en las filas. Importante, debo tener ingresos y tengo egresos. Usualmente se da a conocer, ¿verdad? En este cuadro, cómo están compuestos los ingresos y cómo están compuestos los egresos. Aquí se da en una forma general porque el ejercicio parte de datos globales. Entonces, como les decía, teníamos los ingresos en 6.000 colones, 4.000 colones. Aquí estamos trabajando para el año A. Y el flujo neto, ¿verdad? Es la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver a nivel de fórmula. Bien, hasta aquí lo que hicimos fue colocar ingresos, colocamos egresos, sacamos la diferencia entre ellos, y a eso le vamos a llamar el flujo neto de efectivo. Siempre en el año 0 vamos a poner los valores de las inversiones iniciales, ¿verdad? Igual que los ingresos y egresos se pueden poner en forma detallada, y aquí yo solo les estoy mostrando un total.
de tal forma, ¿verdad?, que aquí tenemos el flujo neto de efectivo, ¿verdad? No les hemos calculado, no los hemos traído estos 5.000 al valor presente, que es en lo que consiste el cálculo de los flujos de caja. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es este cálculo del factor. El cálculo del factor, lo que estoy haciendo, viéndolo en la fórmula, el factor, vamos a verlo acá, el factor es 1 más K a la T, en donde el K es la tasa de descuento y el T es el periodo en el que estoy trabajando. Entonces, si estoy en el año 1, T va a ser 1, si estoy en el año o periodo 2, el T va a ser 2 y así sucesivamente. Lo que yo recomiendo es calcular primero este factor para que no te enredo ya después y también para mostrárselo, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer juntos. Y después lo que hacemos es dividir el flujo entre ese factor. Entonces, aquí en el Excel, por eso van a ver acá esta columnita que es factor de descuento. Entonces, el factor de descuento, como les decía, era 1. Aquí yo lo tengo parametrizado porque tengo el K, que era un punto 15, lo ven acá, y lo que estoy elevándolo es, esto es por facilidad de fórmula mía, ¿verdad? Elevándolo a la 1, ¿verdad? Que es el valor de T que les mostré. En la siguiente año, T es igual a 2, entonces es la misma fórmula, solo que utilizo el T o elevo a la 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, el año 3 elevo ese mismo factor a la 3 y así sucesivamente. Una vez que tengo el factor, ya entonces es muy fácil. Insisto que esto ustedes lo pueden hacer en una misma fórmula. Lo que estoy haciendo es dividiendo el flujo entre el factor, dividiendo el flujo entre el factor, dividiendo el flujo entre el factor. Y de aquí lo que les estoy mostrando es cómo se calculó ese 1739, ese 2268, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Entonces, es la misma fórmula o el mismo proceso para calcularlo en los diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que ya tomar el flujo neto descontado es una sumatoria, es muy sencilla en realidad, ¿verdad? Porque el flujo neto, descontado lo tengo acá, ¿verdad? Que es la división del flujo entre cada factor y tengo aquí el valor inicial. Entonces, el BAN se dice, según la formulita que está acá, que es la sumatoria, ¿verdad? De cada flujo neto dividido entre ese factor y que a todo esto le voy a restar el valor de la inversión. Entonces, siguiendo esa fórmula, aquí muy sencillo, lo que estoy haciendo es aplicando el BAM, ¿verdad? Que estoy sumando todos los flujos ya descontados, ¿verdad? Y le estoy restando el valor inicial. Aquí hay una suma porque yo puse el valor inicial en negativo, en realidad eso ya es como ustedes lo quieran acomodar. Hasta aquí lo que hice fue calcularles el BAN, ¿verdad? Para cada proyecto, ustedes pueden hacer en sus casas el proyecto B y el proyecto C